el problema de la iglesia primitiva me llama la atención y quiero hablar sobre algo específico de esta epístola. El valor de la epístola de Paulina. Me hace recordar a mí el 24 de mayo de 1738, viendo la palabra de Dios y la historia de la iglesia, un día que ha pasado a la historia como el principal de uno de los más grandes avivamientos en la historia de la iglesia. Eso fue una cosa muy grande en 1738, el 24 de mayo. Ahí ese avivamiento de Juan Wagner, y cuando yo conocí la doctrina de la palabra de Dios que empecé a estudiar, a mí me llamaba mucho, desde el principio me llamó mucho las cartas de Pablo, la conversión de él allá en el camino de Damasco. Esa conversión de Pablo alcanzó a muchos hombres grandes, y en estas personas grandes yo tengo la teología sistematizada, y he visto ahí en la teología sistematizada a un hombre que se hace como si fuera él el que escribe las cartas de Pablo, ¿no? como aprobando. Él no le da la gloria a Pablo, que es el hombre que no recibió el evangelio de ningún hombre, como dice él, lo recibió directamente de Cristo. Y dice que tuvo 3 años allá en el desierto, recibiendo del Señor todas estas bendiciones, y es el hombre más grande en el Nuevo Testamento, siendo un judío y siendo un romano, y conocedor de la ley, estudiado con Gamaliel. Esto es algo grande, uno estudiar esto, sentirse uno contento. Pero la epístola de los Romanos a mí me llamaba la atención, porque el saludo de Pablo casi en todas las epístolas incluye primero el nombre al que frecuentemente se añade de uno de los más de sus colegas, añade a muchos más de sus colegas. Pablo diario presenta su nombre, frecuentemente lo presenta él. Pablo, apóstol de Jesucristo, gracias a Dios por eso. Tiene ese orgullo, apóstol de Jesucristo, porque él recibió la enseñanza de Jesucristo. Y el saludo que generalmente uno ve aquí en la carta es gracia y paz, gracia y paz. La acción de gracias que él presenta aquí, uno ve esa bendición doctrinal que él tiene, que es la posición más grande que yo he podido ver aquí en la epístola. La ascensión, la sección práctica, que frecuentemente también es de regular tamaño. Y vemos ahí que termina él, ¿no?, con el saludo personal y una bendición a quien se la escribe. Gracias a Dios por eso. Él tenía esa gran bendición de sentirse una persona, de darle una bendición a quien. ¿Cómo serían los que recibieron esas cartas de Pablo, ¿no? Eso sería una gran satisfacción en sus corazones, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí la carta de Pablo se divide en 4
grupos. Y yo estaba mirando las partes, porque el primer grupo que vemos aquí es la clasificación de estos 4 grupos. El primero es que uno ve es primera y segunda de Tesalonicenses. Ese es el primer grupo. Y habla casualmente uno mirando la carta de Tesalonicenses, ve la escatología, que es verdaderamente una cosa muy grande para uno aprender. Ve uno que la escatología habla de la doctrina de las cosas futuras. Por eso nosotros vemos en primera y segunda de Tesalonicenses todo el futuro, y habla de los cristianos que mueren y todas estas cosas, y cómo todas esas bendiciones tan grandes que uno ha recibido y por las cuales yo he aprendido mucho para poder explicar, y a veces uno explica cosas que uno ve que nadie las ha explicado, porque con tanta gente con tanto conocimiento, pero como que no se preocupan de saber a dónde va el alma de una persona que muere sin Cristo. Porque la otra vez todos morían y unos iban para un lado y otros para otro. Uno ve que Abraham estaba en un lugar y los otros estaban sufriendo en otro lugar. Pero Cristo al morir, que esto es el asunto que yo veo que nadie entiende. Una vez estuve hablando con el pastor de una iglesia muy grande aquí, que es de las asambleas, y le dije yo, qué tremendo mensaje, pero usted dedica todo al conocimiento de una persona que muere en Cristo, que va a estar en la presencia del Señor. Debíamos presentar al que muere sin Cristo, ¿a dónde está? Porque Cristo bajó a lo profundo de la tierra y sacó la cautividad. La cautividad la sacó. Ya no hay infierno lleno de personas, porque eso quedó vacío. Está esperando, dice la palabra, que vuelva Cristo y va a juzgar a vivos y muertos. Y ahora sí va a empezar a lanzarlos al fuego eterno. Los que no creyeron en el Evangelio, que es la salvación, serán lanzados a ese lugar. Y los que creyeron en el Evangelio, que es la salvación del hombre, a estar para siempre con Cristo, en el lugar que Dios nos tiene preparado. Yo no me preocupo de dónde muchos dicen que cuarto, tercero, quinto, cielo, no sé qué, hablan de cielo. No, yo lo que me conformo con la palabra de Dios saber es que Cristo nos tiene un lugar preparado, que es la Nueva Jerusalén, dice la Biblia. Y que nosotros allá no sufriremos ya más nada, no habrá hambre, no habrá dolor, no habrá nada, es una sola felicidad. Por eso es que vale la pena ser cristiano evangélico. No es una religión, no estar en medio de paredes, no. Es ser templo del Espíritu Santo. Haber creído en el Evangelio. Eso es todo el misterio del Evangelio. El resto es cumplimiento y obediencia, porque para eso dice uno, me bautizo para seguir, porque creí en Cristo y quiero seguir el Evangelio. Como yo que leo la grandeza de Pablo, se convirtió y fue un hombre que nos dejó todo este material grandísimo de salvación, porque lo recibió de Cristo. El cumplimiento del nuevo pacto que Dios hizo, se lo entregó a Pablo, revelado para que, por eso él fue un hombre muy grande. Y yo me pongo a pensar, así como vemos la escatología que está hablando del futuro, también vemos primera y segunda de Corintios y Gálatas. ¿Qué nos habla Corintios y Gálatas? Ese nos habla de la soteriología. Una vez me olvida a veces el nombre del libro, de los 2 libros que yo tengo de la teología sistematizada. Una vez leí un libro de esos a Miguelito, el de allá del Poblado, que era pastor de allá de una iglesia y tuvo un problema y todo eso. Bueno, gracias a Dios, que Dios lo ha bendecido ahora.
y él se interesó mucho en la escatología. Le dije yo, lea esto. Dijo, no, estoy leyendo la escatología. Es que cosas bonitas cuando uno aprende a conocer muchas cosas grandes. Entonces eso lo vemos en primera y segunda de Corintios y Gálatas. Ahí podemos estudiar la soteriología. Pero nosotros, la segunda clasificación que hace Pablo. La tercera, vemos la epístola de la prisión, desde la prisión, la epístola de la prisión. Y esa se las envió a la iglesia de Filimón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Esas 4 personas, pueblo de Dios que recibió estas cartas de Pablo, y nosotros leemos, entonces ahí entendemos la cristología. Pero entonces, otra cosa, yo he visto hablar al teólogo de Medellín que habla de la cristología y de la escatología, y también habla de la escatología y de la sosteología. Y hay que explicar qué es lo que está hablando de estas cartas. ¿Qué es para nosotros? ¿Qué estudio nos trae al conocer la historia de la iglesia? Porque esto es conociendo la historia de la iglesia, explorando el Nuevo Testamento. Hay que explorar estas cartas de Pablo, sentir uno, así como fue la conversión que estaba viendo yo de Weigler, que se convirtieron al Señor, y también Agustín, Lutero, un hombre Lutero. Yo me pongo a pensar que hay sacerdotes de las iglesias romanas que ellos creen que nosotros nos hacen algún daño con decirnos separados de la iglesia, separados de la iglesia. Los que hemos creído en el verdadero evangelio, separados ellos que no cumplen el evangelio de Jesucristo, este evangelio que les estoy yo explicando de las clasificaciones de las cartas de Pablo, que entiendan claramente qué es lo que se está hablando, para poder uno decirle a otra persona que separado los que se separan del conocimiento de la palabra de Dios, ellos están separados, haciendo cosas que no están en la Biblia, haciéndose ellos que son sacerdotes, otros se hacen que son profetas, se separan. Esos son los separados, los que se hacen profetas, los que se hacen sacerdotes, los que todavía en varias naciones son reyes, están separados de Dios y no entienden porque no han leído la grandeza de las cosas que Dios le dio a Pablo para que nosotros pudiéramos recibir la bendición como la recibió Lutero, como la recibió Agustín, como la recibió Weigler. Cuando yo conocí la doctrina de Weigler, eso me encantó demasiado porque yo estaba metido en la palabra de Dios. No era pastor, pero yo verdaderamente me agradaba muchísimo porque estudiaba la palabra de Dios. Y yo sentía una gran alegría tomar la palabra de Dios para leerla. No solo para leerla, sino para leer muy poco y entender mucho. Que esa es la grandeza del cristiano. Porque el teólogo dice que ha leído 30 veces la Biblia y yo no he leído ni la mitad. Yo leo por todas partes, leo la carta de lo que estoy hablando, de Tesalonicenses, de Corintios, de Gálatas, de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, de Filimón, de todas las cartas, primera y segunda de Timoteo, Tito, y todo eso lo leo uno. Pero partes. Y esas partes que leo es pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude para entender lo que les estoy diciendo ahorita de esto.
y la cuarta parte estamos con primera y segunda de Timoteo y Tito. ¿Qué conseguimos ahí? La escatología. Entonces, ¿por qué si el teólogo de Medellín conoce la escatología, ¿verdad? La eclesiostología, ¿por qué aprueba él iglesias en la tierra si no hay iglesias aquí en la tierra que sean la verdadera? Usted sabe, señor Jorge, que la iglesia verdadera son los que creen en Jesucristo. Y a medida que se convierten al Señor, se va formando el grupo grande para hacer el templo glorioso que Él tumbó, que dijo que Él esfarataría el templo de Jerusalén y lo edificaría en 3 días y 3 noches. Pues ese es el templo espiritual, las almas que verdaderamente siguen a Cristo. Pero es necesario seguir a Cristo, porque hay muchos que están fuera porque han querido hacer su propia voluntad. Muchos han dejado sus esposas. Eso no lo permite Dios. Yo he estado orando para que este Jorge, que lo estimo, yo oro por él en las noches, y le pido a Dios que él pueda volverse a unir con su esposa. Y si él tiene esos hijos, que él pueda ayudarlos con el conocimiento que tiene, para que él sea bendecido en la vejez. Yo tengo 81 años, escuche, 81 años, 5 hijos. Y lo más grande que yo he podido tener terrenal, la palabra de Dios y mis hijos. Eso es lo más grande. Toda la gente, escuche bien, todos mis vecinos, lo digo con toda claridad, que nunca me he avergonzado de mis hijos. Todos los vecinos me elogian. Ole, el aguado, usted tiene unos hijos supremamente, pero buenos, rectos, decentes. La gente los quiere, porque ellos no están, nadie puede culparme a un hijo mío que estuvo metido en tal cosa, no, nada. Si están trabajando, están en el trabajo, si no están en la casa, listo. Todos maestros de escuela, gracias a Dios por eso. Todos, hasta mi esposa es maestra. Hoy ya no pueden porque no les sirvió el sueldo, no les alcanzaba para los hijos, muchos han emigrado, muchos por acá, muchos por allá. Eso es cuestión de Dios y Dios nos ha bendecido a ellos y a mí y a toda nuestra familia. Este árbol genealógico que Dios me dio, poniéndome a mí como la raíz de este matrimonio, ha sido bendición. Porque mi esposa y mis hijos y todos los hijos de mis hijos, todos me estiman a mí, me aman. Gracias a Dios por eso. Le doy gracias muchísimo a Dios. Pero bueno, seguimos hablando porque es necesario hablar de las cosas de Dios. Entonces estamos viendo la eclesiología. La eclesiología. Ajá, ¿qué habla la eclesiología? O sea, la iglesia. Por eso le decía yo, si él tiene conocimiento de esto, de la eclesiología, ¿por qué aprueba una iglesia que no la hay? ¿Por qué? Y esto me llamaba la atención y por eso quise compartirla aquí en el libro de Romanos, porque dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 13, dice así. Voy a leer del versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ya nosotros tenemos que descartar la ley, porque nosotros cumplimos la ley cuando somos hijos de Dios que amamos al prójimo. Eso lo dice claro ahí porque lo estamos leyendo para que entiendan. No es religión, no, es gente convertida
a este evangelio precioso de salvación y tenemos mucho amor por cualquier persona que nos rodee en este mundo donde vivimos. Y por eso dice así, ¿ve? Dice, sigue diciendo el 11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Escuche bien lo que nos está hablando la eclesiastología. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca, ahora te toca apretar más el conocimiento de estas cartas de Pablo para vivir una vida completamente agradable a Dios. A mí me han dicho 2, 3 personas que yo debía hacer estos videos, pero orando por las enfermedades de las personas. No, a mí me preocupa más la salvación y no solo de los cristianos, sino de los pastores. Estoy dándole doctrina, porque esto es lo bueno. Casi en todos los videos que he hablado, hablo de doctrina y hablo de los que están verdaderamente hablando de muchas cosas y que dicen ser lo que son y aprueban cosas que no son aprobadas por Dios. Porque una iglesia unitaria que no cree sino en Jesús no puede ser salva. ¿Por qué no puede ser salva? Porque no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el que cree en el Evangelio se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para seguir ese Evangelio que Dios nos dejó a través de Pablo. Entonces, ¿cómo puede una persona? Ahora cogen a seguir el bautismo que Pedro le predicó a los judíos que habían matado a Cristo, que no creen, todavía no creen, están bajo maldición. Tienen una venda en los ojos y no aceptan a Jesucristo como Dios. Entonces les digo, si ustedes no aceptan a ese, ustedes no pueden tener perdón de pecado. Entonces, bautícense, crean en Él y bautícense para creer en Jesús. Pero nosotros no nos bautizamos para creer en Jesús, nosotros nos bautizamos para seguir el Evangelio porque creímos en Cristo, en la salvación, que es toda la palabra de Dios. Es distinto, ¿verdad? Hay que tener ese conocimiento y que nadie nos engañe. Hay muchísimas iglesias queriendo decir que nosotros ahora somos salvos por gracia, pero debemos guardar el sábado porque es perpetuo. Es el día de descanso el que debemos nosotros honrar, que Dios descansó y que no sé qué. No. Nosotros no guardamos el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, todos los días. Todos los días. Que no trabajamos el domingo porque las empresas la cierran y todo eso, pero si usted trabaja no tiene ningún problema. En el tiempo de la ley, el que trabajaba el sábado lo sacaban. No lo dejaban. Eso era una ley, no era cualquier cosa. Hoy no, nosotros no trabajamos el sábado, no trabajamos el domingo o el lunes o el martes, igual cualquier día. Porque ahora el reino de los cielos no consiste en días, ni en noches, ni en fiestas, ni en comida, ni en vestido. Entendamos eso. Por eso es que Pablo aquí nos está enseñando. Dice el versículo 12, la noche está avanzada, escucha bien, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de la luz. Entendamos, de las armas de la luz. Hay que nosotros vestirnos porque la noche está avanzada. Estamos más cerca del día en que creímos. Y están muchísimos cristianos descuidados. Todavía en cosas, practican muchísimas cosas prohibidas por Dios en la palabra de Dios. 13. Este versículo 13 es algo grandísimo. Mire lo que dice.
andemos como de día, andemos como de día. Qué cosa, ¿no? Honestamente, no en glotonerías, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias. Ojo, hermanos, pastores que predican el Evangelio, hermanos en Cristo, no en lujurias, lascivias. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es eso? Busque un diccionario y acabe de estudiar. Y no en contiendas y envidias. Ay, ¿cómo luchaba cuando alguno de la iglesia quería ser algo en la iglesia y a veces quería cavarle por debajo al que estaba en un cargo de la iglesia? A mí hubieron hermanos pastores, escuche bien, que quisieron que yo entregara a la iglesia, la última iglesia que yo hice. ¿Cómo Dios trató con ellos? A mí me dio lástima. Llegó a ser un hombre trabajador allá en el campamento. Dejó de poder ser pastor de la iglesia, donde tenía una iglesia tan bonita. Y yo veía eso y me daba lástima y yo lo amaba. Y a mí me decían, los de la iglesia mía, me decían, pero usted ¿por qué trata a ese señor si ese señor es el que está metiéndose con usted en la asamblea y quieren que lo saquen a usted? A mí no me puede hacer daño nadie, le decía yo, nadie me puede hacer daño, porque yo le sirvo a Dios. Y si Dios no quiere que yo le sirva, pues me saca. Pero es Dios, no el hombre. Yo tuve un problema con el que dejaron. Porque cuando ganó Chávez, la iglesia recogió los misioneros, porque no pueden haber misioneros norteamericanos y los recogen. La ley allá en los Estados Unidos, esas son leyes de ellos y hay que respetarlo. Y dejaron a uno un constructor. Y llegué a tener problemas, que llegó él a irme a quitar de la iglesia y le dije yo, pero si es que yo soy presbítero y usted no es nada, ¿cómo puede usted ir a mandar en mí siendo yo un presbítero? Entonces yo, no puede trabajar conmigo. Le dije yo, pero si yo estoy trabajándole a usted, entonces yo no le estoy trabajando a Dios, yo le estoy trabajando a usted. Entonces usted tiene que pagarme 29 años de servicio que yo tengo trabajando, construyendo iglesias, 2 iglesias construidas, y la iglesia me reconoce a mí como trabajador en la iglesia. Entonces usted tendrá que pagarme eso. Digo, vaya a la ley. Fui a la ley, les gané el pleito, les tocaba pagarme 48 millones y la jubilación. A mí me dio cosas, no supe dónde me quedé cuando me dieron esa noticia y yo estaba mal. Y empecé a pedirle a Dios. Mire, ¿cómo obró Dios con la iglesia? Dios puso en el corazón del hombre que yo había puesto para el problema ya en la ley del trabajo, un hombre que había sido pastor, un sinvergüenza, pero tremendo, cosa, es que eso es lo que me duele a mí aquí ver. Por eso estoy hablando doctrina, porque personas que han conocido, ¿cómo puede ser una persona de esas cuando él ganamos el pleito y eso pegó un grito dándole gracias a Dios en la sala donde estábamos, la sala donde estábamos el juicio? A mí me dio cosa y usted se volvió como loco. Y después se unió con el que estaba por la iglesia. Hicieron ellos ahí algo y tumbaron la demanda y yo me quedé callado. Porque yo como que le di gracias a Dios que hubieran tumbado esa demanda. Pues ¿de dónde iban a sacar esa plata?
¿Irían a embargar una iglesia? ¿Irían a hacer? ¿Qué irían a hacer? Yo pensé todo eso, dije yo no. Yo me quedé callado. Yo estaba en la iglesia de Mérida. Me fueron a pedir la iglesia. Le dije yo, bueno, ustedes me mandaron a la ley. Y ahora yo quiero que ustedes sigan sabiendo que aquí hay ley. Ahora vayan ustedes a un tribunal y que traigan un tribunal para sacarme, para ver si ellos vienen. Yo quiero probarle a usted que aquí hay ley, porque ustedes están haciendo cosas malas. Yo no había tenido en mi corazón hacerle mal a nadie nunca. Ni cuando era inconverso, yo no le hacía mal a nadie. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que ellos no podían hacer nada, le dije yo no, pero yo no quiero cogerme esto aquí. Ahora, como yo estoy aquí en Mérida, tengo es un problema que tengo todos mis hijos ya aquí. Y yo para irme, pues es difícil, pero de todas maneras, si me dan para el viaje y para el arreglo del carro, pues yo les entrego la iglesia. Entonces ellos aprobaron, no cumplieron, vinieron nuevamente otra vez. Entonces yo les planteé que le daba la casa mía de Rubio por una permuta con la iglesia de Mérida, y la aceptaron, y yo hice la permuta, y yo no necesité de un bolívar de la iglesia para que me dieran a mí por los años que yo trabajé y que formé las iglesias. Y aún a veces no me reconocen. Yo tengo al yerno mío en la iglesia de Bramón, y le di la otra iglesia, se la dejé a un hermano que estudió, y él, sin haber trabajado en la iglesia, no ha querido entregar la iglesia, se la quiere coger. Miren dónde están los corazones de las personas que no conocen las escrituras. Dicen ser seguidores de Cristo, pero enemigos del evangelio. Así está. Entonces dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente. Nosotros necesitamos, Dios no me ha faltado para yo ser deshonesto, no en glotonerías y borracheras, Dios me limpió, no en lujuria, Dios me limpió, no en lascivia, Dios me amó y me ha ayudado, no en contiendas ni envidias, nunca las he tenido, gracias al Señor. El 14, sino vestidos, escucha bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. No provea para los deseos de la carne. Yo lucho aquí con un hermanito que tengo aquí que es de Jesús solo, y yo quiero pedirle a Dios que él pueda salvar su vida, porque no es religión, pero está ahí en una iglesia que digo yo, sinceramente no pueden ser salvos. Creen en el bautismo de Pedro, que el bautismo es la limpieza de pecados. Entonces, ¿dónde queda la sangre de Jesucristo? A mí el bautismo no es nada, pero la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Y lo dice Pablo. Por eso hay que estudiar las cartas de Pablo. Y empezar a entender la escatología, y empezar a entender la soteriología, y empezar a entender la eclesiastología, para poder comprender las cosas que Dios quiere de los seguidores de Cristo. Y esto lo dejo aquí para los hermanos que me escuchen y que intervengan, me envíen o en mal, me escriban, me llamen. Ahí está, ellos saben el teléfono mío. El teléfono mío es 0412 274 1890. Alguno que quiera llamarme, llámeme, para bien o para mal. Llámeme, yo no tengo ningún problema. Si quieren una ayuda, un conocimiento de algo, llámeme, estoy aquí. Y Dios me ha dado el conocimiento de Pablo, que Dios le dio a Pablo. Pablo me lo ha transmitido a mí por medio de las Escrituras. Y yo trato por todos los medios de compartirlo con los demás. Dios me les bendiga.
Gracias por haberme escuchado. Dios me les bendiga.